Dios te bendiga. Bienvenido a otro episodio de Pastor Talks. Este es tu amigo, el pastor José del Valle, pastor de la iglesia Living Water Church en Puerto Rico. Y estamos aquí nuevamente para traer estos temas que tanto te interesan acerca de la vida ministerial, lo que Dios está haciendo con los hombres y las mujeres de Él y cómo eso te puede ayudar también o traerte luz en las situaciones que estés atravesando o que quizás en un futuro te puedas encontrar. Así que en este día queremos comenzar diciéndote que, mira, dale un subscribe. Bien, suscríbete al canal, dale a la manita para arriba para que nos ayudes a que este contenido siga llegando a muchos otros ministros. Y hoy nos encontramos con un ministro que está trabajando fuertemente en las comunicaciones y en otras cositas más que vamos a estar mencionando, y es el pastor José Quiñones. Así que vamos a darle la bienvenida a José Quiñones. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación. Amén, amén. Cuéntame, lo primero que nosotros preguntamos es acerca de quién es el ministro. Y yo quiero saber quién es José Quiñones. José Quiñones es aquel jovencito que actualmente todavía reside y vive en el pueblo de Guánica, nacido y criado en el pueblo de Guánica. José Quiñones siempre fue un joven atrevido, siempre fue un joven que se atrevía a tomar iniciativa de las cosas, y eso a mí me ha ayudado mucho en muchos ámbitos, en muchas áreas de mi vida. A los 19 años me caso, 19 añitos, jovencito, sí, con mi esposa amada Marangeli Castro Ortiz. Yo vengo de una familia, antes de haberme casado, indisfuncional, una familia descontrolada, un padre maltratante, y normalmente cuando tú te crías dentro de un hogar así, son cosas que tú aprendes por el camino, y prácticamente parte de esa conducta tú te llevas como enseñanza, y en un momento dado, pues parte de esa conducta también fue adquirida por mí. Y luego de eso, de haberme casado con mi esposa, siendo muchacho joven, a los 2-3 años de matrimonio, pues tuve la primera niña, que es mi hija Rosario, que actualmente, pastor, estamos esperando esa bendición. Voy a ser abuelo por primera vez. Qué bueno. Luego de esa oportunidad, ¿verdad?, de haberme casado con mi amada esposa, siendo joven decido conocer a Cristo. Pero como éramos tan jóvenes, mi esposa lo primero que me dice: yo soy muy joven, yo quiero disfrutar la vida. Eso yo lo conozco muchas jóvenes que yo dialogo. Claro. Y entonces me aparto. Luego que me aparto, necesitaba un trabajo, necesitaba algo estable en mi familia, pues entro a la policía de Puerto Rico. Espera, vamos por parte. Ok. Te desarrolla en un hogar disfuncional. Es correcto. Ok. Trae ese bagaje de esta situación, conductas aprendidas que uno lleva entonces a una nueva relación. Ok. En ese tiempo, ¿tú te criaste sin temor de Dios? No. ¿No conocías quién era Dios? No. ¿Cuál fue ese momento en el que conociste quién era Dios, que llegó a tu vida? ¿Quién te habló de Cristo? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo se dio? En aquel momento que yo era joven, yo era un muchacho que estaba activo en la iglesia católica. Ok. Y o sea, tú eras religioso, pero no conocías realmente a Dios. No conocía a Dios. Era un joven que siempre estaba en todas las actividades de la iglesia católica, hacía vía crucis, hacía papel de soldado, todas esas cositas, ¿verdad? Aprendiendo del Dios que escuchaba. O sea, tú considerabas que estabas buscando de Dios. Es correcto. En ese momento quizás acercarme a Dios, conocerlo, y no tuve mucho tiempo conociéndolo, pues porque me aparto. Luego de allí, pastor, pasaron muchos años hasta el día de hoy que estoy conociendo y sigo conociendo y seguiré conociendo a nuestro Señor. Amén. ¿Qué día le dijiste: yo te acepto como mi Salvador? ¿Cómo fue ese momento? Era muy joven, prácticamente en muchas áreas de mi vida era un poco ignorante, desconocía tantas cosas. Tal vez pues lo que veía en las demás personas en la iglesia que comencé a visitar siendo jovencito, ¿verdad? Pues pudo haber sido en ese momento por tal vez desconociendo, me dejé llevar por emociones. Y acepté al Señor en ese momento, ¿verdad? Pero nunca tuve la oportunidad, ya que me aparto, de conocerlo y discipularme en aquellos momentos. O sea, estabas en la iglesia católica, pensabas que realmente estabas conociendo a Dios, pero no habías llegado verdaderamente a Dios.
conoces al Señor, pero fue un proceso de ignorancia Es correcto. y te apartas del Señor. Eso es así. ¿Cuándo regresas? ¿Qué pasó que llegaste nuevamente a Cristo? Ok, la etapa más difícil de mi vida fue la que me hizo llegar a Cristo y darme la oportunidad de conocerlo. Apenas 3 años y 7 meses, mi hijo de 25 años fallece, Wow. producto de una enfermedad de cáncer. Dentro de esa condición que yo estaba viviendo en ese momento, versus de que yo estaba viviendo para el mundo, y pasaron muchas cosas en ese proceso de la enfermedad de mi hijo. Procesos que mi esposa llamaba, el médico quiere que suba, esto no se ve bien. Y yo trataba de hablar con el Señor, yo doblaba rodillas, pero se me hacía difícil con un corazón sucio. Le di gracias al Señor, ¿verdad? En el camino que estoy hoy en día y lo que estoy sirviéndole. Pero en ese tiempo yo le servía a la otra persona. Claro, amén. Siendo santero Wow. por 12 años, aguó, babalao dentro de la religión yoruba. Wow. O sea, te apartas del Señor y entras entonces a la santería. Es correcto. ¿Cómo surgió eso? Porque ya tú más o menos habías conocido, tanteado un poquito acerca de lo que era Dios. ¿Cómo te involucras con esta situación? Ahí volvemos y caemos otra vez, parte de la ignorancia. Ok. De la ignorancia, porque cuando yo logré entrar a la policía de Puerto Rico, que estuve allí y me retiré hace 5 años, empiezo a observar mucha maldad entre personas alrededor mío, y yo he decidido la única forma que yo puedo defenderme es entrando a la santería. Y comencé en la santería, compré unas O imágenes sea, lo hiciste como un medio de protección. de protección ignorantemente. Claro, claro. Luego de eso, pues, me hice santero, después me hice palero. Y cuando pues, empiezo a vivir este proceso... ¿Cuál es la diferencia entre santero y palero? Porque hay muchos ministros que no saben la diferencia entre uno y el otro. Ok, santería se le pone ese nombre cuando la religión llega a Cuba. A nivel afrocubano es donde hacen el sincretismo de los santos orichas con los santos católicos. Ok. En ese tiempo entonces se le llama lo que es santería, pero en realidad la religión, si se le puede llamar religión a eso, es la religión yoruba. Ok. Que la diferencia entonces en el palo mayombe es otra cultura africana. La diferencia de esa área que yo viví en esa experiencia era que en el área de acá, supuestos santos y supuestos enfumbes o muertos, tú le hacías peticiones. Pero en el palo mayombe tú dabas instrucciones a esos muertos, supuestos muertos. Ok. O sea, sería un supuesto poder mayor. Un supuesto poder mayor, pero la única diferencia que ya era más fuerte. Claro, claro. Luego de eso, ¿verdad? Para que haya el proceso de enfermedad de mi hijo. Y yo traté de todo lo posible, ¿verdad? Ignorantemente, pensando que para que el tiempo que yo estuve en el mundo en esa área, la brujería era buena y mala. Ajá, ok. Depende de lo que la persona escogiera. Es correcto. Entonces muchas de las personas, porque era que yo consultaba a personas, no era que yo la bregaba con esa religión, era que yo consultaba a personas y tenía ahijados dentro de esa religión. A veces se sorprendían las personas porque me decían, ¿por qué tú oras a Dios antes de comenzar lo que vas a hacer? Vuelvo y repito, ignorantemente, pensando que era algo bueno y malo, pues yo me presentaba ante el Señor sabiendo que estaba errando. Wow. O sea que la gente venía donde ti a consultarte. Es correcto. En ese proceso que cae la enfermedad de mi hijo, traté de ayudarlo de esa forma. De la que conocías pensando que ahí estaba el poder para poder solucionar tu problema. Eso es correcto. Como otras personas venían a donde ti buscando solución a sus problemas. A sus problemas. Entonces yo me aferro a eso. En muchas ocasiones mi hijo tenía su recaída y salía. Y tú pensabas que era parte del éxito de lo que estabas teniendo. Eso yo pensaba en aquel momento, ¿verdad? Y de momento aquel señor que se llamaba padrino en aquel tiempo, me llamaba, me decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo tenía tratando de hacer todo lo posible para tratar de resolver, para tratar de darle la mano a mi hijo que estaba enfermo. De momento bregando con la situación de bregar con mi hijo, ese señor que se llamaba padrino venía y me decía, muévete que viene muerte para ti.
Y era otra situación que caía de momento sobre mí. Y uno tratando de hacer todo lo que podía, yo doblaba rodillas, yo lloraba, yo desconocía qué estaba pasando, porque esto no sucedía, porque yo no veía mejora, cuando más pensamos que todo estaba funcionando bien, que se le hace el trasplante de médula a mi hijo. Fue exitosa, pero me cogió 3 bacterias en su cerebro. Y en aquel momento, pastor, yo entro en una desesperación porque uno se siente tan prepotente, tan débil, en que uno no puede lograr alcanzar nada por lo que yo creía. Claro, claro. Y yo doblaba rodillas, yo lloraba, yo le hablaba al Señor, pero no veía resultados. Sí, uno queda impotente ante la situación. Eso es correcto. Y más ante la situación de un hijo que uno ama. Eso porque es así. no hay cosa más tremenda que uno tener un hijo, una hija, y el amor que uno siente por ellos. Uno da todo lo que sea posible porque ellos estén bien. Eso es así. O sea, intentaste por todos los medios. ¿Cómo comenzó Dios a meterse entre medio de esa situación? Luego de esa situación, yo me acuerdo que mucha gente me decía en diferentes lugares que yo iba, yo te veo a ti predicando. Pero yo le decía, como a mí siempre también en un momento dado me desenvolví, me gustó la política un tiempo, y siempre estuve en negocios de redes de mercadeo que tenía esa fluidez de poder proyectar lo que yo vendía, o tenía esa fluidez para poder hablar con personas. Como fui también agente de la Policía de Puerto Rico, pues se me hacía bien fácil. Y entonces pues yo dije, voy a buscar del Señor. Entonces, pero cuando fui a buscar del Señor, recibo la noticia que mi hijo estaba bien malo. Decidimos rentar una casa en el área de Cagua para estar cerca, porque el tratamiento tenía que ser lo más cercano posible. Del hospital. Del hospital en San Juan. Los médicos me llaman aparte y me dicen, no podemos hacer ya nada con tu hijo. Cuando yo recibo esa noticia, se me cayó el mundo encima. Fuertísimo. Fuertísimo. Sí. Estamos hablando de mi hijo Cheo, estamos hablando de un niño apenas de 25 años. ¿Era tu primer hijo? Ese era el segundo. El segundo. Sí, ese era el segundo. Un muchacho que tenía muchos sueños, un muchacho que estudió estando dentro de su tratamiento, estudió y él fue técnico de farmacia. Wow. Y lo más importante que me gustó de esto es porque yo sin saberlo, mi esposa luego me cuenta que él empezó a comprar libros y a buscar de Dios. Wow. Y eso yo no lo sabía. Posteriormente, mi hijo fallece. Esa tristeza de llegar al hogar sin él, yo digo, Señor, verdaderamente necesito de ti. Sí. Entonces ahí es que yo vengo delante del Señor, doblo rodillas, contristo mi corazón y aclamo a Él. De ahí en adelante pasamos el proceso, todavía yo teniendo los altares en mi casa, pastor. Ya yo había recibido a Dios en mi vida y estaba en ese proceso, ¿verdad? De ir educándome en la palabra del Señor. Entonces, luego de que enterramos al niño y todo, mi esposa estaba molesta con Dios. Ok, sí, claro, claro. Estaba molesta con Dios porque ella decía que Dios no la escuchó y que se llevó a nuestro hijo. Claro. Y entonces, en ese proceso, pues yo acepto al Señor, mi esposa todavía. Entonces, cuando ella comienza a ver en mi casa que yo leía la Biblia, que yo cantaba alabanzas, ella se molestaba que cómo era posible que yo podía tener ese gozo dentro de mí, sabiendo que habíamos perdido un niño. Y eso fue, pastor, empezaron las contiendas, las discusiones entre mi esposa y yo, ¿verdad? Choques. Un choque. Pues entonces, en la primera iglesia que yo comencé a asistir fue la iglesia La Misión, una iglesia que viene de un concilio de Estados Unidos. Hay una iglesia en el pueblo de Yauco con el pastor Luis Reyes. Él me encaminó, él me discipuló, me bautizaron bajo las aguas con ese pastor, un pastor muy querido, lo llevo muy bien dentro de mi corazón. Amén. Fueron mis inicios en el comienzo. Te discipuló. Me discipuló en el camino del Señor. Todavía yo teniendo los altares en mi casa, luego que sucedió, él me dice, no contiendas con tu esposa, porque tú ahora mismo estás en un proceso y te van a llevar el enemigo a unos combates con tu esposa.
lo más importante que debe hacer es ponerle en oración delante del Espíritu Santo que comience a trabajar su corazón. Porque ya tú habías comenzado a llevarle la palabra a ella, ya tú sembraste esa semilla en ella. Cuando el pastor viene y me dice, Luis Reyes, cuando saques todo lo que tienes en tu casa. Y él no lo sabía. Él no lo sabía. Cuando saques todo lo que tienes en tu casa, vamos a ungir tu casa para el Señor. Amén. Fueron 30 días que estuve en ese proceso de poder sacar todo lo que yo tenía en mi casa. Y en esos 30 días pasaron muchas cosas. Había mucha oposición. Sí, mucha oposición. Mucha oposición, porque es que yo tuve una experiencia, pastor. En el palo mayombe se prepara lo que llaman unas engangas. Unas engangas son unas prendas, unos calderos, como se acostumbran a ver en ese tiempo de Halloween, ponen un caldero como de bruja. Sí, claro, claro. Ahí estaba todo en enfumbe, muerto, todo eso lo que se llamaba en aquel tiempo. Y me acuerdo que mucho más antes del proceso de mi hijo, uno de los enfumbes que se le llamaba 7 rayos, me pide estar en la sala de mi casa. Mi esposa nunca estuvo de acuerdo con eso. Quien trabajó eso fui yo. O sea, el espíritu que trabajaba ahí te pidió ponerlo en la sala. En la sala. Cuando yo pongo ese enfumbe en la sala, se manifiesta lo que había dentro. Wow. Se manifiesta un demonio. Uh-huh. Un demonio pequeño, con su cabeza abierta, con unos cuernitos así pequeños, y me reclamó, esta casa es mía y tu familia. Yo dije, ¿cómo? Ahí viene mi ignorancia, porque todavía yo no sabía lo que estaba pasando, y entonces yo saco eso de mi casa, pensando que eso estaba mal, vuelvo, boto lo que había en ese lugar y vuelvo y preparo otro enfumbe. Wow. Pensando que era que estaba algo mal. Y dice, no, yo no relaciono con ese señor, como yo decía, al diablo, porque está decirle así, el enemigo. Y pasó eso. Pasó una experiencia, ¿verdad? De que estoy en un lugar y me aparece un ser bien grande. Un ser bien grande que podía medir como unos 10, 15 pies de grande. Y me mira y me dice, ¿sabes quién soy? Y yo le dije, por lo que estoy sintiendo, yo creo que sé quién eres. Ok. Pero es que no se parecía a Satanás. Porque me apareció como si fuera un ángel. Claro. Me pareció con un pelo, pastor, que eso era un pelo brillante, rubio, ojos lucero azul, una piel como bebé y su voz era como melodía cantada. Wow. Seductora. Sí, eso es así como que te atraía, pero lo que se sentía era horrible. Wow, sí. Y entonces... Se disfrazó de ángel de luz. Sí, se disfrazó de ángel de luz. Y yo empecé a decir, ¿sería él o no sería él? Pero cuando luego que empecé a buscar, cruceando en las redes, veo testimonios de personas que se han encontrado con él, pero dije, sí, era él. Sí. Cuando me pasó esa experiencia, pues entonces... ¿Y qué te reclamó a él? No solamente él quería que supiera quién era. Ok. Como quien dice, estoy aquí. Es correcto. Eso fue lo único que él me dijo. Para intimidar. Para intimidar. Eso es así. Y fíjate, José, es importante que nosotros como ministros comprendamos que estamos en un mundo que es físico, pero hay un mundo espiritual ahí atrás. Muy real. Como decía el apóstol, tú sabes, nuestras armas, nosotros no combatimos contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Y muchas veces yo he oído pastores y ministros que no creen en esto. Yo no sé cómo honestamente le sirven a Dios. Porque, no, eso no es nada. Muchachos, esos son inventos. ¿Cómo es posible? Porque la misma palabra nos habla de que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que guardar nuestra salvación porque el enemigo está como león rugiente. Y el enemigo lo que ha venido es a destruir. Y nos habla claramente. Fue asesino desde el principio. Homicida. Homicida. O sea, y todas estas cosas significa que nosotros tenemos que tener bien en claro que hay algo real que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero que está operando a nuestro alrededor en contra de nosotros, a la vez que los ángeles del Señor se manifiestan a favor de nosotros. También el enemigo está ahí tratando de hacer algo. O sea, quiero recalcar eso para que tú mismo, por tu propia experiencia, le puedas recalcar a los ministros que esto es una realidad. Sí, yo en realidad hay muchas cosas que yo ignoraba.
Primero que nada, yo pensaba que estaba haciéndolo bien, pero cuando los ministros tienen que entender que lo que hemos vivido en esta parte espiritual, sirviéndole al enemigo, es muy real. No solamente... No un juego. No un juego. No un juego. Esto es real. Claro. Si el ministro sabe que esta es la palabra de Dios, que es una palabra viva, y no han vivido experiencia como la viví yo, tienen que entender que esto es real. Claro. Esto es real. Y cuando yo lo vivo realmente con mis ojos y yo veo y escucho todo lo que yo viví dentro de la santería, esto es real. Claro. Esto es bien real. Y estar de frente a un demonio o estar de frente a Satanás, para el ministro que no ha tenido esa experiencia nunca, quiero que entienda que esto es real. Porque a veces tenemos que preguntarnos, pastor, entonces, ¿qué mensaje tú estás llevando a tu congregación? ¿Cómo tú vas a traer esa congregación y mantenerla fiel y firme delante del Señor? Claro. Si no le dices que tenemos una segunda muerte, que tenemos un enemigo que nos señala, que tenemos un enemigo que nos acosa, que tenemos un enemigo que va delante del Señor y se dame zarandear a fulano. ¿Qué le pasó a Job? Pues eso es real hoy en día. Y muchas de las veces yo entendí que cuando venía muerte para mí era porque ya el enemigo sabía lo que el Señor iba a hacer en mi vida. Claro, lo que Dios estaba preparando para ti, el plan que había. Cuando eso sucedió de esa forma, yo dije, entonces, el llamado que el Señor tenía para mí también era real. Claro, amén. Y eso es lo que estoy viviendo hoy en día. Amén. El ministro tiene que entender que una de las cosas más importantes es nosotros enfocarnos en la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe, por su gracia para poder ser salvos. Amén. Que tenemos que buscar la forma de que nosotros no logremos llegar nunca a esa segunda muerte. Exactamente en estos días yo estaba compartiendo con mi hijo Ángel, porque él es de los jóvenes, como yo pensé en aquel momento cuando me aparté, que piensan que Dios es a la forma como ellos piensan. Que creen que Dios es como ellos dicen, como ellos lo crean. Están creando un Dios personal. Pero yo le dije a mi hijo que para conocer al Dios tienes que ir al Dios de la palabra. Claro. Tienes que escudriñar porque ahí dice que ahí da testimonio de Él. Amén. Y que esa palabra es vida eterna. Claro que sí. El ministro tiene que entender que esto es algo real. Amén. Yo lo viví. Y el Señor me dio la oportunidad de que yo pudiera ver quién es Él. Y destruye, pastor. Claro. Destruye porque desde que yo acepté a mi Señor en mi vida, ese es otro proceso que le voy a explicar más adelantito. Amén, amén. Entonces, te encuentras con esa situación de esas oposiciones. ¿Qué surge entonces? Tu esposa está con esta negativa. Es correcto. Y tú estás luchando con esta situación. ¿Qué sigue ocurriendo ahí? Luego de que yo empecé a orar, porque el pastor me dio que presentara en oración a mi esposa, luego que yo saco todo lo que yo tenía en la casa, lo que es relación a lo espiritual, la santería y el palo, entonces logro decirle al pastor Luis Reyes, pastor, puede venir a mi casa, quiero que unja mi casa para el Señor. Aprovechamos ese día, pastor, ungimos la casa y el pastor unge a mi esposa. En ese momento el Espíritu Santo cae sobre ella. Amén. Luego que pasamos la experiencia espiritual que vivimos ahí, el pastor se va y mi esposa me dice, voy contigo el domingo a la iglesia. Amén. Luego de esa experiencia, ¿verdad? Mi esposa acepta al Señor en la iglesia, ¿verdad? Y hay cosas a veces, ¿verdad? Que como yo las viví espiritualmente de un lado y ahora las estoy viviendo en Cristo, pero a veces uno se limita en decirla, ¿verdad? Porque hay muchos ministros que no creen esa parte espiritual, claro, y no van a entender lo que yo viví. En ese momento, el Señor, cuando mi esposa acepta a Cristo, el Señor me da un éxtasis. Llego arriba y veo a mi hijo. Mi hijo se sonríe, hace así con las manos, y yo otra vez caigo en tiempo en el templo. Yo le dije, Señor, gracias te doy, Padre amado, porque mi hijo parece que había comenzado a conocerte. Amén. Y le diste esa oportunidad. De ahí para adelante, pues mi esposa ha sido una mujer poderosa en Cristo. Amén. Es una mujer que ora por las damas. En aquel tiempo en la iglesia que estuve primero, vino para reprender demonios. Amén.
Y es bien poderosa en eso y hasta el día de hoy pues continuamos sirviéndole al Señor. Amén. ¿Ella nunca se involucró contigo en la religión de la santería? Nunca aceptó eso. Amén. Amén. Nunca aceptó eso, pero ignorando yo y ignorando ella que yo estaba arrastrando a mi familia por generaciones a través de lo que estaba haciendo. Claro, claro. Cuando nosotros empezamos a conocer de este mundo espiritual, sabemos que tenemos que estar apercibidos. Es correcto. Tenemos que tener toda nuestra armadura. Yo a veces me pregunto cómo es posible que hay creyentes que van a la casa de Dios, levantan las manos, dicen que le sirven al Señor y cuando salen de allí al otro día van donde el santero, donde el espiritista a consultarlo. Te pregunto, ¿llegaste a darte con uno de esos cristianos que están en dos aguas? Sí. Yo siempre pregunté cómo es posible que una persona que haya aceptado a Cristo, en aquel tiempo de ignorancia mía, ¿verdad? Podía estar buscando algo de brujería, porque ya yo entendía que parte de la brujería no era buena. Ok, ya tú estabas teniendo cierto entendimiento sobre Sí, eso. en relación a eso. Y yo decía, a veces no encontraba una explicación, pastor, que cómo es posible que le están sirviendo a un Dios Claro. que es todopoderoso, que lo invisible lo hace posible, lo hace... Yo digo, ¿cómo es esto? Y luego de que yo pude entender que estas personas, para mí, nunca aceptaron a Cristo. Definitivamente. 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 Es que el que conoce a Cristo no vuelve atrás. Y el que conoce a Cristo nunca consultaría las tinieblas. No, y no solamente eso, pastor. No que yo recibía gente junto a mi padrino, personas que buscaban decían eso, ser que cristianos, buscaban, sí. que decían ser cristianos. También venían en busca de hacerle daño a los hermanos en la iglesia a través de brujería. Wow. Esto es real. Wow. Esto es real. Y cuando nosotros consultábamos esos seres, que después Wow. yo pude entender que eran demonios, Claro. ellos mismos tenían temor. Ellos mismos decían que no podían hacerlo. O sea que ellos, los que venían, querían hacerle daño a hermanos que realmente estaban la en gracia del vida Señor. con Dios. Es correcto. Wow. El temor de esos seres te decían, ahí no podemos hacer nada. Ujú, ujú. Están cubiertos bajo el poder de Dios. Wow. Es real esto. Ahora, el juicio que ¿verdad? Y queremos recalcar esto por si alguna de las personas que nos está oyendo está en ese juego. El juicio de Dios es fuerte. Más fuerte. El juicio de Dios es fuerte porque con Dios no se juega. Eso es así, pastor. Yo me lo pregunto también. La misma palabra dice, es mejor que sea frío. Es mejor que sea frío que no lo haya conocido, porque una persona que haya dado la oportunidad, entre comillas, pastor, haber aceptado a Cristo y continuar con estas conductas, Claro, el juicio es más fuerte. claro. Va a ser más fuerte para ellos. Definitivamente. Y cuando yo esto, ahora que estoy en Cristo, que le sirvo, me desgasto para el Señor, hay una pregunta que yo siempre me he hecho, pastor, y se la he hecho a otros pastores. ¿Cómo es posible que tú has tenido la oportunidad de conocer a Cristo? Conocer su palabra. Ujú. Hablas lengua. Predicas la palabra de Dios. ¿Cómo una persona que ya conoció al Señor puede apartarse por culpa del pecado? Yo entiendo, pastor, que está sucediendo es que no tienen temor a Dios. Claro, Al no tenerle temor a Dios hacen esas cosas. claro. Y eso yo me sorprendo, porque no es lo mismo que tú vayas a la iglesia, alabas al Señor, hablas lengua, eres parte del evangelio de alabanza, y llegas a tu casa, vas a discutir con tu esposa, vas a pelear con tu esposa, con el vecino. Esas son cosas que yo me pregunto, ¿dónde está el amor de Dios en estas personas? Claro. Fíjate, esta gente que vuelve atrás. Y a un ministro, yo conocí una vez a un muchacho que él, cuando estaba en la universidad, este muchacho también estaba en la universidad y se empezó a desarrollar como un ministro que tenía un futuro tremendo, un crecimiento, wow. Se sabía la Biblia de memoria, lo invitaban a predicar. Él, en aquel tiempo no había mucho de apología como tal, personas que se conocieran que sirvieran en el ministerio de la apología, pero él era casi un apologeta. Él contestaba las preguntas difíciles y bueno, tremendo. Y de momento surgió
que tuvo una prueba fuerte en su vida, su padre muere. Y cuando su padre muere, él reniega a Dios y se proclama ateo. Y ahí yo dije, nunca conoció a Dios. No. Porque el que conoce a Dios puede estar en altas, puede estar en bajas, puede estar en la situación más difícil de la vida. Y lo que hace es que le dice, Señor, mi vida está en tus manos. Hacia donde se dirija mi vida, yo voy a ir confiado porque sé que tú estás guiando mi vida. Eso es así. Sea como sea. Yo le voy a dar un ejemplo de eso. Luego que sucede todo lo de mi hijo, me acuerdo yo que una noche yo salgo del discipulado. Mi esposa se encontraba en un oncólogo, en una cita de oncología. Porque ella tenía unos síntomas raros y tenía algo en su cuerpo que no era normal. Entonces, cuando llego a la casa, yo la encuentro a ella llorando después del proceso que pasamos, pastor, con lo de nuestro hijo. Y ella llora, ¿no? Que el médico me dijo que yo debo tener un tumor canceroso en alguna parte de mi cuerpo. Y yo vengo y le digo a mi esposa, se te olvida a quién le estamos sirviendo. Uh-huh. Y de momento, una voz me dice, ora. Amén. Yo espero otra vez y vuelvo y me lo repite. Porque yo soy de las personas que me gusta discernir. Amén. Y entonces yo vengo y le digo, el Señor nos está diciendo que oremos. Porque normalmente nosotros en la casa, pastor, en la mañana mi esposa ora aparte en su intimidad y yo oro aparte en mi intimidad. Pero en la noche nos unimos en una sola columna como matrimonio delante del Señor. Amén. Y ese día, pues mi amor, ven, vamos a orar porque el Señor lo está pidiendo. Ese es uno de los testimonios que ya hemos dado y mi esposa ha dado. La siento en el sofá de la sala porque es el área que hemos cogido mi esposa y yo juntos. Y dice, vamos a orar. Vamos a orar. Y comienzo a orar, la siento, yo doblo rodillas, me humillo delante del Señor y expongo manos sobre ella. Porque el Señor me dice, pon tu mano. Le pongo la mano en el abdomen, pastor. Estoy aclamando, estoy orando, estoy rompiendo, poniendo yugo. Amén. Todo lo que podía hacer con un corazón contrito y humillado de verdad. Yo creyendo de que yo tengo una relación íntima con mi Dios, Amén. bien poderosa. El Señor me ha mostrado tantas cosas y el Señor no me va a dejar solo. Empiezo a clamar, empiezo a decir, Señor, usted me ha hecho un llamado pastoral. Usted me ha dado esta esposa de tanto tiempo. 33 años he casado, Padre amado. Yo la necesito para el ministerio que usted me ha entregado. Nosotros hemos decidido atender tu llamado, mi Dios. Yo la necesito porque ella es mi esposa. Ella es la mujer idónea que usted puso en mi vida. Amén. Y de momento mi esposa grita. Cuando grita, ella me explica porque ella dice que cerró los ojos. Y ella dice, el Señor me abrió los espirituales. Y ella está viendo con sus ojos cerrados que cuando donde yo impuse mano no era mi mano. Era una mano resplandeciente. Amén. Santo eres, Señor, se siente tu presencia en esta hora, Padre. Amén. Y ella me dice que de momento ese abdomen se le alumbró completo, una luz preciosa. Amén. Y ella empezó a observar que tiraba destellos hacia su abdomen. Wow. Ella decía, se me está quemando el estómago. Y yo vengo, le digo, tranquila. La unción. La unción del Señor, el Señor está obrando. Amén. Y estuvimos ahí y entonces, pastor, ahí fue que mi corazón se contristó más y empiezo yo a alabar, a gozar en ese momento, a hablar con el Señor, a seguir pidiéndole. Y de momento eso empezó a cesar. Pero mi esposa se quedó con la sensación casi toda la noche. Amén. Y yo le dije, estuvimos cantando, pastor, danzamos, cantamos alabanza al Señor casi como hasta las 2 de la mañana. Amén. En gozo con mi esposa. Y yo le dije, Señor, sé que usted acaba de obrar, Padre Amén. amado. Amén. Solamente le pido a mi Señor que me dé la oportunidad de que el hombre haga lo que tiene que hacer. Que yo voy a dar testimonio que todavía eres un Dios, que eres amor, Amén. que eres misericordioso y que todavía haces milagros. Eso es. Y entonces, así mismo lo hicimos. Hicimos todos los procesos de estudio de mi esposa. No te puedo negar, pastor, que existe la preocupación porque todavía estamos en la carne. Claro, claro. Existe el miedo, pero entonces viene el ataque del enemigo. Ajá, claro. El Poner enemigo, la duda. Sí, nos empieza a poner la duda. Ella no tenía nada. Ajá. Él no hizo nada. Claro. Yo dije,
ahora te equivocaste. Ujú. Lamentablemente, yo pasé un proceso contigo, pero ahora le sirvo a un Dios vivo. Amén. Y yo le creo. Amén. Y no le hacía caso. Fuimos al laboratorio, hicieron el nuclear, hicieron todo. Fuimos a la oficina médica ese día. El médico se tardaba y mi corazón latía. El médico se tardaba en darnos el resultado, más mi corazón latía. Y dice, Señor, confío en ti. Amén. Cuando el doctor viene nos dice, saquen una cita para que me visiten porque aquí no hay cáncer. Wow, gloria al Señor. Yo había vivido el proceso de mi hijo Ujú, fuera de Cristo ujú. y ahora venía otro proceso más estando en Cristo. Pero eso no me iba a sacar del camino que el Señor me había puesto y de la verdad que me había mostrado. Amén. Y hoy en día, mi esposa disfruta de una salud. Amén. Por eso yo digo que cuando tú conoces a Cristo, no hay quien te saque de ese camino. Definitivo. Si tú te desvías, no lo conociste. Es que, mira, José, cuando leemos la palabra, todos los apóstoles, ¿cómo murieron? Como mártires. Como mártires. Y mártires no es que murieron acostaditos, relax, ahí, como si estuvieran durmiendo. Fue bajo dolor. Dolor. Obligaron su muerte porque los mataron, por eso son mártires. Ellos pudieron haber echado para atrás. No, tú sabes, no, vamos a quitarnos, tranquilo, no me tiene que quitar la vida. No, ellos llegaron hasta el final porque conocieron al Señor. Eso es así. Y el que lo conoce va hasta lo último porque el Señor dice, estaré contigo hasta el fin. No te está diciendo que va a estar en un jardín de flores, Seguro que no. pero Él va a estar con uno hasta el fin. Hasta nuestro fin, Él estará con nosotros. En muchas de las cosas que yo llevo el mensaje es eso. Amén. No significa que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida y vivimos para Él. No significa que el Señor va a sacar el proceso de nuestro camino. Claro, tiene que haberlo. Tienen que haberlo, por eso te va a ayudar a ¿qué? A purificarte. Aumentar tu fe. A aumentar tu fe. Él va a justificar el Señor en ti porque Él tiene que gloriarse. Amén. Y es como a veces yo digo, si cometes un pecado y vas a la presencia del Señor, el Señor te lo perdona, pero acuérdate que ese pecado que cometiste trae unas consecuencias. Claro, es así. Y esas consecuencias el Señor te va a hacer pasar por ella para purificarte, para edificarte, para que tu madurez espiritual siga creciendo. Y eso mucha gente lo ignora. Claro, es así. Ahora, me estaba mencionando que cuando entraste a esto del ocultismo, entraste ahí porque querías protección. Protección. Ya tú estabas en el cuerpo de la policía. Eso es así. Cuando vienes al Señor realmente, que tienes tu encuentro con Él. ¿Cómo fue esa diferencia entonces de una protección a la otra estando tú en el cuerpo de la policía? Wow. Poderosa. Fue una diferencia muy grande porque cuando yo estando en la policía de Puerto Rico, yo estaba buscando una protección y busco lo que es la santería. Mucha gente dentro de la fuerza era un poco apartado de mí porque sabían lo que yo hacía. Uh-huh. Y eso pasaba y a veces muchos se acercaban al esto, hazme aquello, haz lo otro, porque en estas cosas se cobraba dinero porque prácticamente también era como un negocio. Claro, claro. Era bien. Pero cuando yo conozco al Señor, la diferencia no tiene descripción. Porque es algo tan diferente, porque cuando tú comienzas a conocer a Dios y a encaminarte, a conocer su palabra, y tú estableces una relación íntima con Él, lo que Él te muestra es muy diferente. Hay cosas que llegan, hay cosas que Él te ayuda, hay cosas que no llegan, y esas cosas, pues, en aquella parte, era un poco diferente. Uh-huh. Era un poco diferente porque a pesar de que el enemigo quería poner todo bonito en aquella área, uh-huh, y trataba de convencerte hasta tratar de que todo te saliera bien para que tú te mantuvieras allí. Como que ese era tu fuerte, como que ese era claro, para tú poder defenderte, pero en realidad no era así. Cuando yo comencé a ver tantas cosas, entonces que yo empiezo poco a poco a apartarme de eso, pasó el proceso de mi hijo. Pero la diferencia del testimonio que puedo dar de lo que hice cuando yo era la vieja criatura a lo que estoy viviendo en Cristo no tiene comparación. Es Amén. bien diferente. Amén. Mira, nosotros hemos llegado a experimentar como iglesia y es algo que es importante que los ministros conozcan nuestra propia experiencia. Uh-huh.
los brujos venían a hacernos trabajos y nos los dejaban al frente de la iglesia. Sí, la última vez peluzaron una gallina y nos dejaron allí las cosas. Pero la iglesia no puede tener miedo. Seguro que no. Nosotros llegamos a tener la experiencia de que uno entró a la congregación. Y cuando él entró a la congregación, al templo, nosotros nos dimos cuenta de qué era lo que había dentro de él. Una hermana de la congregación sabía quién era porque vivía cerca. Y nosotros, el Espíritu nos lo dijo, ¿verdad? Y comenzamos a instar a la iglesia a que se pusiera en comunión y en adoración. Y ella de lejos me decía, ese. Y comenzamos a interceder. Ese hombre echó sus manos al bolsillo, cayó sentado, y cuando vino una palabra sobre su vida, abrió la puerta y salió corriendo. Gloria a Dios. No pudo actuar con los poderes que él quería actuar, porque es que el poder de Dios es más grande que cualquiera de estas cosas que se puedan preparar de parte de Satanás para la iglesia. Y es importante que la iglesia reconozca su lugar, su autoridad. ¿Llegaste a conocer alguna de esas historias de personas que querían cerrar una iglesia o algo por el estilo? No, fíjate, nunca he vivido esa experiencia, pero muchos pastores que conozco la vivieron. La han vivido, ¿verdad? La que han sí? vivido. Claro. Y la iglesia tiene que estar preparada y conocer su lugar. Eso es así. Y damos gloria a Dios que tú pudiste salir de ahí. Ahora te pregunto, saliste de ahí, Dios te ha hecho el llamamiento pastoral. Es correcto. ¿Hacia dónde se dirige tu ministerio? Sé que ahora, y para que lo comentes y los hermanos puedan también conseguirte, tienes un programa que haces en las redes sociales. Háblanos de eso y hacia dónde se dirige el ministerio. Actualmente, pastor, estoy congregándome en una iglesia en Sabana Grande bajo el Concilio de Asambleas de Dios, ¿verdad? Estoy con el pastor Johnny Méndez. Amén. Y su esposa. Ahí hemos identificado unos ministerios. Actualmente estamos evangelizando el residencial José Castillo en Sabana Grande. Tremendo. Estamos llevando servicarro de oración en diferentes lugares, ¿verdad? Tenemos una hermana evangelista que fue ungida en estos días como evangelista. Amén. Ella está llevando también el mensaje de la palabra de Dios. Actualmente también estamos dándole la mano y apoyando otras iglesias que están comenzando, ¿verdad? Amén. Hay días, ¿verdad?, que sacamos para poder congregarnos en esa iglesia, darle el apoyo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora mismo comienzo esta semana a evangelizar con mi esposa en diferentes lugares, ¿verdad? Me facilité de un equipo de sonido para poder llevar la palabra de Dios y entregar tratados. Actualmente, pues, como le había explicado, ¿verdad?, estoy pendiente a una iglesia que está cerrada, ¿verdad?, para cuando llegue el momento de sacar mis credenciales y el Señor me dé instrucciones de abrir la obra, tener listo todo preparado, ¿verdad? Mi propósito es, ¿verdad?, es llevar la palabra, lo que he enseñado y llevar esas ovejas que el Señor va a poner en mi camino, ¿verdad? Llevándole la verdad a lo que la palabra establece. Yo no quiero ser un pastor que lleve un evangelio light. Yo quiero ser un pastor que lleve la palabra, que corrija, que enseña, genuina. Amén. Un pastor que en realidad que lo que quiera es levantar líderes que se levanten obra. Amén. Yo quiero ser un pastor que, ¿verdad?, no tener un hermano 20, 25 años sentado allí. Amén. Sino que activarlo en el Señor. Activarlo en el Señor, que se mueva, que reconozca sus llamados. Y eso es lo que quiero hacer según el Señor me vaya dando la voluntad. Amén, amén. Y háblanos del programa que tienes en las redes. Actualmente llevo ya como 1 año y medio. Quise llevar el mensaje del Señor a través de la palabra y me acuerdo que una mañana estoy tranquilo en la sala, porque siempre en la mañana antes de salir a trabajar, mi café y la galleta con mantequilla no faltan. Y me viene a mi corazón, a mi espíritu, un programa. Y entonces yo dije, un programa. Como yo soy atrevido, y en las cosas del Señor más todavía, porque yo no tengo temor. Amén. Yo no me avergüenzo. Amén. Yo llevo la palabra y dice, vamos a hacer un programa. Yo me atrevo a hacerlo. Y comencé y dije, vamos a hacer un programita, le vamos a llamar Un Café con Jesús. Amén. Ahí soy bien claro, ahí le digo que yo leo la palabra como está en la palabra, y yo no vengo a traer palabra que si prosperidad,
que si eres un campeón, que si vas a llegar a recibir un dinero. Ajá. Nada de eso. Yo vengo a traer una palabra que corrija tu corazón, que reconozca, que te contriste, de que estás fallando, que estás pecando y que la palabra que yo lleve contriste tu corazón y puedas recibir a Cristo en tu vida. Amén. Por eso yo reconozco en ese programa que es un programa de llevar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Amén. Evangelístico. Evangelístico. Amén. Lo llevo de esa forma y el Señor ha dado testimonio de mí fuera de mi casa cuando me encuentro con estas personas. Amén. Que hasta me bendicen, tu palabra llegó a mi corazón, yo estaba pasando esta situación y la palabra que el Señor te permitió llevar me ayuda en esto. Y eso me da ese deseo, ese ánimo de cada día. Al principio lo quería hacer todos los días porque era que yo estaba con ese amor de Cristo en mi corazón, que yo lo que quería llevar, evangelizar y llevar la palabra de Dios, pero se me hacía un poco difícil, ¿verdad? Porque luego de haber estudiado homilética, todas esas cositas, pues entonces había que prepararse Claro. para no llevar una palabra de hombre, Amén. sino la palabra de Dios. Y entonces decidí llevarlo los lunes, miércoles y viernes. Ok. Ahí Excelente. estamos todos los del lunes, miércoles y viernes, ya a las 6:30 de la mañana. Estoy llevando el mensaje del Evangelio de Cristo hasta para más o menos como ya a las 7:15, unos 30 y pico, 40 minutos, llevando la palabra del Señor. Soy bien claro, yo no vengo a agradarle a hombres, Ujú. yo no vengo para que me reconozcan, yo no soy ídolo de nadie, Ujú. solamente quiero que conozcan al Señor como lo conocí yo. Amén. Y por eso es que llevo ese programa evangelístico para poder alcanzar más almas en estos tiempos que estamos viviendo. Amén, excelente. O sea, es lunes, miércoles y viernes por el Facebook. En el Facebook está al nombre de José Quiñones Rodríguez. Señora Rodríguez. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, espero que te hayas gozado, que haya sido de edificación a tu vida este nuevo episodio de Pastor Talks, que lo que hemos hablado aquí te haya abierto un poquito el entendimiento acerca de lo que es el mundo espiritual y cómo Dios obra de manera poderosa guardando su iglesia y rescatando a aquellos que necesitan de Jesucristo. Así que te damos gracias, José, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Gloria a pastor. Cristo. Dios te bendiga y mantente conectado, que pronto venimos con más de Pastor